Somos la radio con mayor prestigio y más galardonada de la web. 2008. Premio Éter a la creatividad. 2014. Premio Éter a la mejor radio de internet. Radio Sónica. Declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces es más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho. Hola, ¿cómo están? Esto es Café con Luber. Bueno, arrancando una semana yo más contenta, livianita, porque terminé mi tesis doctoral, por lo menos en esta etapa de terminar de redactarla y ponerla en el mundo. Así que solo quedan pequeñas correcciones. Antes de fin de mes la estaré entregando en la Facultad de Derecho. De eso estábamos hablando aquí con nuestro invitado especial de hoy, que es mi amigo Alejandro López Mieres, con quien vamos a estar hablando de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También hoy vamos a estar hablando en un ratito nomás con Laura Ascurra, actriz del grupo Actrices Argentinas, de quienes nos están ayudando a difundir, a conversar con senadores, con medios de comunicación para esta activa campaña que estamos llevando en su tramo final, que se sancione la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Como sabés, todos los martes y miércoles están las reuniones de comisión en el Senado de la Nación. Hay un número mucho más reducido de expositores que el que fue en la Cámara de Diputados. Y el 8 de agosto se trata la ley en el recinto. Así que, bueno, faltan pocos días nomás para que tengamos ley. Después de tantos años, en mi caso 35 años, estábamos sacando la cuenta desde que empezamos a trabajar la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Claro, me van a sacar la edad si digo 35 años trabajando por esto, pero bueno, son muchos años. Y bueno, después tenemos muchas noticias en la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos se están organizando para presentar una denuncia penal con todas las obras ilegales que varios funcionarios del gobierno de la ciudad, entre otros el director general de Interpretación Urbanística, obras ilegales que han autorizado, que verdaderamente son adefesios, donde utilizando interpretaciones exóticas del Código de Planeamiento Urbano, bueno, permiten adefesios, mamotretos, no sé cómo denominarlos, porque hay obras ilegales sobre todo en barrios con protección histórica, APH, o sea, en San Telmo, no sé, en lugares donde tienen protección histórica y donde son barrios de casas bajas, hacen interpretaciones exóticas y les permiten construir torres, etcétera. Entonces, ahora, por suerte, varios jueces en varias causas, una que está a la vuelta de mi casa, te digo claramente, Armenia y Costa Rica, hay una obra ilegal de esta que está detenida, hicieron 5 pisos de más. Entonces, bueno, algunos jueces, saludamos a la doctora Danas, entre otros, al doctor Schleiber, al doctor Gallardo, son los que se animan a ordenar que demuelan lo que se construyó ilegalmente y mandan a la justicia penal estos escandalosos
dictámenes y resoluciones de distintas áreas del gobierno de la ciudad bastante tránfugas en este aspecto, ¿no? Pero bueno, así los vecinos están muy movilizados por el mamotreto Astor que están construyendo y hubo reuniones y juntadas de firmas, etcétera. Así que bueno, de eso vamos a seguir contándote y sobre todo estamos juntando firmas en todos los barrios. Este sábado que pasó se juntaron firmas en Caballito y yo ahora que terminé la tesis me voy a poner a juntar firmas en Palermo para de alguna manera rechazar, repudiar el nuevo código urbanístico, el nuevo código de edificación, porque nos van a someter a una situación de una ciudad invivible. Duplican las alturas de construcción posible en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, sin prever infraestructura, sin prever espacios verdes, o sea que va a ser un aquelarre. O sea, lo que antes eran negocios inmobiliarios que hacían por vía de excepción de estas interpretaciones y estos funcionarios que hoy merecen ir presos por haber hecho ilegalidades, lo legalizan a partir de este código urbanístico. Así que estate atento porque eso va a ser grave, grave, grave y en eso estamos los vecinos. Tenés mucha más información en mi Facebook y en las redes sociales, si googleás el Observatorio de Derechos de la Ciudad, etcétera, toda la información está ahí. Por favor, atendé, porque si mirás tu cuadra y tu barrio vas a ver cómo se incrementan las alturas, cómo perdés sombra, perdés sol, perdés luz, perdés viento, perdés todo. O sea que atenti, vecinos en Buenos Aires. Bueno, para ir de una desgracia a otra, para no perder el ritmo de este lunes que viene con estos detalles, digamos, tan mala noticia. O sea, te cagan la vida en la ciudad, pero también vas a tener más impacto en tu bolsillo. O sea, de esto vamos a hablar ahora con Alejandro porque, bueno, la fecha patria, el 9 de julio, el ministro de Economía se la pasó con la señora Lagarde en rindiendo cuentas a ver si nos aprueban o no el acuerdo con el fondo. Más que rindiendo cuentas, renegociando algunas cosas que tenían que ver con la carta original. A ver, nosotros en la entrada anterior, el mes pasado, cuando hicimos el análisis de... Repasemos un poquito. ¿Qué significa este acuerdo en términos generales? Eso. Bueno, en realidad nosotros conocimos el mes pasado el acuerdo con el fondo, te diría a fin de mayo, el acuerdo con el fondo, que implicaba un trabajo de 33 páginas, donde había condicionantes de orden fiscal y condicionantes de orden monetario. Nosotros en ese momento dijimos que no era ni más ni menos que la capitulación del gobierno respecto a su posibilidad o a su potencialidad de hacer política, entendida la política como política fiscal y política monetaria. O sea, que a partir de ese momento, a partir de la firma del acuerdo, que implicaba en desembolso, te diría casi inmediato, de 15.000 millones de dólares, cosa que se hizo, y un desembolso posterior de unos 35.000 millones de dólares que se iban a ir desembolsando trimestre a trimestre a razón de 3.000 millones en función del cumplimiento de ciertas pautas fiscales y de ciertas pautas monetarias. Nosotros hablamos de esa capitulación donde en este momento es el Fondo Monetario Internacional el que determina la política económica argentina. Ahora, yo recuerdo, cuando fue la crisis del 2002, había algunos ultramontanos, ultraliberales, que decían que la clase política argentina era incorregible y por lo tanto hacía falta un organismo ultranacional, que nos hiciera un tutorazgo. Efectivamente, bueno, digamos, la utopía está cumplida de parte de estos sectores porque efectivamente el acuerdo es tan estricto que primero de difícil cumplimiento de parte de la Argentina. ¿Y qué consecuencias trae si no cumplimos con lo que estamos comprometiéndonos? Bueno, en principio van a venir sucesivamente los waivers, pero déjame que te diga que esto implica un ahorro fiscal del orden de los 500.000 millones de pesos en 3 años y 200.000 solo el año 2019. Para un momento. ¿Cuánto es el presupuesto nacional ahora? ¿Cuánto es el gasto dentro del presupuesto nacional? Bueno, lo que pasa es que vos tenés que pensar en 1.500.000.000 aproximadamente. Entonces, pero lo que yo te quiero señalar es que esos 200.000 millones de pesos que están, digamos, estructurados o están concentrados fundamentalmente sobre salario del sector público. O sea, ¿en qué van a pasar por eso, salarios del sector público. Por eso los despidos de tela. Bueno, ahí tenés una prueba. Reducción de las plantillas
de todo el personal estatal, o sea, no solamente reducción nominal, porque, a ver, yo te voy a hablar del acuerdo y de lo que se conoció el viernes como la letra chica, que fue el informe del staff del fondo, del staff técnico, que es elevado al directorio del Fondo Monetario, a partir de lo cual el directorio del Fondo Monetario aprobó, o sea, todo lo no dicho en realidad, por eso hablamos de la letra chica. ¿El staff técnico presume que ahí habría que cortar o el staff técnico le indica a la Argentina? No, estos son conversaciones, o sea, estos son compromisos implícitos, implícitos de parte de la línea técnica argentina también. O sea, no es un condicionante directo, porque si no, no se lo hubieran aprobado. Okay. Entonces, esto implica digamos, comprometerse a un déficit fiscal de que ya se venía hablando del 2.7 anual en el 2018, el 1.9 en el 2019 y tendiendo a 0 a lo largo que pase el tiempo. Un minuto. Déjame ahora, pero escucha, que te diga dónde se concentra. Necesito hacerte preguntas. Bueno. La pregunta es esta. Las economías venturosas, medianamente razonables, no digo una potencia, ¿tienen déficit habitualmente en sus presupuestos? Por supuesto. ¿Es algo negativo de por sí tener déficit? No, de por sí. O sea, a ver, acá los sectores ultraliberales señalan al déficit fiscal como la consecuencia, digamos, como el origen, de todas nuestras desgracias. A partir de eso, según esta teoría liberal, todo el déficit del sector externo se origina en tener que pedir deuda para cubrir el déficit operativo que tiene. Bueno, eso es mentira. Vos podés tener déficit fiscal por asistencia social, por pagar altas jubilaciones, por pagar buenos salarios del sector estatal, cosa que vuelve a la economía y genera una reproducción ampliada de la misma. Entonces, todo lo que vos tenés, por eso te digo, las matrices de distribución... A ver, la gente, discúlpame que te interrumpa, pero te voy a seguir interrumpiendo. Bueno, el tema es así. Los medios de comunicación, incluso muchos comunicadores, muchos programas políticos, insisten en esta línea de que era el populismo, los gobiernos populistas, esto no solo abarcando el caso del gobierno kirchnerista anterior, sino que hablan de toda América Latina, los gobiernos populistas. La ola populista de los 2000. Incrementan los gastos sociales y le dan a la gente... Bueno, después eso se traduce en que critiquen a la gente por su chiplanera, etcétera, etcétera, pero también una serie de beneficios, digamos, que implican en esto que vos decís, sería un circuito virtuoso que alguien pueda cobrar X ingreso, una buena jubilación, implica poder gastar más y eso o que vos mueve la economía. Servicios públicos que considerás básicos y elementales para la población. Por ejemplo. Pero ese subsidio, dejando de lado hechos de corrupción, corriendo, o sea, que sea un subsidio real para el transporte, por ejemplo, para que la gente no pague tanto y se mueva más en trenes y en subte porque es sustentable, suponete. Ahora, la pregunta ¿es sustentable una economía que siempre tiene déficit, aunque sea para hacer girar esta rueda, digamos, de el consumo, la producción, etcétera, etcétera? O, como ellos dicen, era la lógica de los gobiernos populistas en un ciclo nuevo era insustentable y por lo tanto tienen que hacer este ajuste, porque es discurso diario. Vos tenés dos formas de achicar el déficit. Uno, que efectivamente achiques los gastos y recortes, tal cual fórmula del Fondo Monetario Internacional actual, y otra es que aumentes los ingresos. ¿Qué te van a decir el sector? Las clases dominantes te van a decir que la presión impositiva en Argentina es terrible, tanto la nacional como la local, me refiero a los impuestos provinciales o los impuestos municipales. Si bien es cierto que a nivel agregado la carga impositiva es importante, no lo es en términos de cómo está distribuida esa carga social. Si vos tomás, por ejemplo, lo que es la estructura impositiva de la OCDE en Europa, vos te vas a encontrar con que hay una carga mucho menor en las empresas y sí en los ingresos de las personas. O sea, acá
vos tenés una carga impositiva importante que se distribuye, por ejemplo el IVA, que sería un impuesto altamente regresivo porque lo pagan todos por igual, pero una carga en ganancias en las personas físicas mucho menos fuerte que la que tenés en otras partes del mundo. Entonces vos, si bien la carga fiscal, la carga impositiva es muy alta en términos globales, no lo es de acuerdo a la distribución. O sea, lo que quiero decir, pagan más los pobres que los ricos. Y vos no recaudás impuesto a la riqueza como deberías hacerlo. Es más, en este gobierno se tiende exactamente a lo contrario. Cuando fue el tema del blanqueo se hizo exactamente lo contrario, ir reduciendo el tema de impuesto a los bienes personales, que sería una forma de poder cobrar el impuesto a la riqueza y a los patrimonios. ¿No lo están reduciendo año a año? O sea, el año pasado, con el ejercicio 2017, es el 0,50 de la alícuota, aumentando el mínimo no imponible, o sea, aplicable sobre eso a 950.000 pesos, y a partir del año 2018 se va al 0,25 la alícuota, o sea, tendiendo a cero. O sea, no cobrar impuesto a los ricos también es una forma de desvirtuar tus ingresos, bajando las retenciones del campo. O sea, que en el gobierno de los K, ¿esos impuestos se alzaron o se mantuvieron? No, se mantuvieron y nunca fueron lo suficientemente representativos. También hay que reconocer que en el gobierno de los K no era que vos tenías una estructura impositiva altamente progresiva. Tenías una estructura impositiva muy parecida a la actual. Y esa es la deuda pendiente que tiene. Mirá cómo nos derivamos, ¿no? Porque yo quería, digamos, volver al tema del fondo, porque no solamente el Fondo Monetario hace un apretón fiscal terrible, aplicado fundamentalmente, y vuelvo al tema, sobre empleados públicos, sobre plantilla estatal, pero también sobre obra pública, el recorte terrible sobre obra pública y las transferencias corrientes a las provincias. Ni hablar de las jubilaciones, que es un tema aparte que vamos a hablar ahora, y cómo pretenden financiarlas con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí está toda la discusión entre gobernadores y los propios Vidal y Larreta diciendo que quieren ser ellos los que elijan qué obras no se hacen y qué obras sí. Esto implica también... Ya sabemos qué obras quedan... Y los intendentes del conurbano, los peronistas en todas sus expresiones, ya temiéndose que les van a cortar ahí. Lo que pasa que esto, más allá de cómo sean las negociaciones o cómo terminen, implica la postergación de la reforma impositiva, que implicaba reducciones de impuestos a las ganancias si eran aplicados a inversiones. Todo esto va a estar postergado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso los ayudaría a tener más ingresos. No, al revés. Digamos, eran reducciones impositivas. Ah, iban a reducir. Pero, por supuesto, o sea, bajaban del 35 al 25 la alícuota de ganancias para reinversiones de utilidades de empresas. Pero te das cuenta, a ver, vos pensá esto. Nosotros los profesionales o qué sé yo, los sectores medios que pagamos ganancias, que pagamos bienes personales, que pagamos, qué sé yo, estamos en una franja donde aún que ellos hicieran este movimiento, a nosotros no nos beneficiaría, porque yo no tengo utilidades que reinvertir, ¿me entendés? Eso está en otro nivel. La filosofía es la no distribución de dividendos de las compañías, o sea, que no se distribuye entre los accionistas las ganancias y que se reinvierte. Se supone que la reinversión, que es la gran asignatura pendiente de la Argentina, los coeficientes de inversión respecto al Producto Bruto son muy bajos como para poder tener un crecimiento sostenible. Entonces se está tratando de apuntar sobre eso. Ahora, un minuto. Hemos hablado varias veces de cómo evaden impuestos los ricos, porque tras cartón de que se los bajan o que no son los adecuados, a mí me preocupa todos los dineros de los paraísos fiscales, de los que eluden, porque digo, trajeron blanqueando, que ya de por sí desde mi punto de vista es una ilegalidad. No trajeron, blanquearon. Blanquearon sin traerlos. Claro. Entonces, o sea, solamente el universo en dólares que se afuera. blanqueó local ha sido muy bajo. Debe haber sido el 10% o el 15% de lo que se blanqueó totalmente. El resto está afuera. Entonces, todo lo que habían truchado y estaba afuera, ahora está blanqueado, pero sigue en dólares afuera. ¿Y sigue en empresas o está en cuentas? Está, ellos hicieron la información de que había un porcentaje muy grande en cuentas en el exterior, o sea, en liquidez, quiero decir, cajas de ahorro, plazos fijos, pero también había inversiones en títulos públicos argentinos, o sea, los principales, muchos tenedores de títulos públicos argentinos en el exterior
son argentinos. Y cuando uno habla, ¿son residentes argentinos? Estrictamente no, porque si es una empresa, digamos, con sede en las Islas Caimán, de accionistas argentinos, el titular es la empresa. La empresa. Entonces, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque para el INDEC, respecto a lo que son las cuentas internacionales, cuando se determina qué es deuda externa o qué no es deuda externa, no se toma la moneda con la cual se emitió un título, sino se toma la residencia. Se toma el concepto de residente. Pero si la empresa es una empresa de las Islas Caimán, es extranjero. Es extranjero, aunque los efectivamente la mueven. Entonces se da digamos, la paradoja que los mismos que evadieron, que los mismos que fugaron, son acreedores de la Argentina. Y no se puede legislar en el sentido de que si los titulares de esas acciones son argentinos, eso se compute de otra manera. ¿O por el hecho de estar en una sociedad anónima? Lo que pasa es que depende quién tribute, porque si el que tributa es la sociedad, vos no te olvides que una sociedad paga impuesto a las ganancias, depende de dónde esté. Lo que pasa es que una vez que está blanqueado, si está blanqueado en cabeza de argentinos, sí van a tener que empezar a pagar el impuesto a la renta financiera. Pero si tenemos un poquitito más de tiempo, te quiero decir, no solamente el FMI ha condicionado en la letra chica todo este tema fiscal y este ajuste terrible, sino también hay una estructura monetaria que te va a hacer acordar a la convertibilidad. ¿Por qué? Porque los tipos se meten con las reservas netas que tiene que tener el Banco Central. El Banco Central tiene una cantidad de reservas deducida las deudas que tiene en dólares del orden de los 25.000 millones de dólares. Le pone una pauta de comportamiento de la base monetaria. O sea, yo no sé si vos recordás que el ex titular del Banco Central, Sturzenegger, reivindicó permanentemente lo que se llamaba target de inflación, o sea, controlar la inflación con la tasa de interés. Muy bien no le fue. Mientras los más ortodoxos insistían sobre el gobierno que había que trabajar sobre los agregados monetarios, sobre la base monetaria. Bueno, si bien el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional habla de target de inflación, directamente se mete sobre los agregados monetarios. ¿Qué quiero decir? Si se caen las reservas netas, producto de que vos tenés más fuga y se te están yendo dólares, tenés la obligación, el Banco Central tiene la obligación de restringir la base monetaria. Acá tenés la explicación de por qué en todas estas últimas semanas, la tasa de interés voló al 50% anual, y ni hablar de las pymes que para cambiar un cheque o para obtener algún tipo de crédito adicional con los bancos tienen que pagar tasas del orden del 100% anual. Eso lo vamos a hablar en un ratito nomás, porque quiero que hablemos también del impacto sobre las pymes de todo este desguace. Pero vamos a escuchar un poquito de música y nos vamos a tomar un rico cafecito, porque Cabrales sacó un nuevo gusto de café, que es el Café Colombia. Así que le mando un beso grande a mi amigo Martín Cabrales para que nos mande más de estas cápsulas que están muy ricas. Un beso grande. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy feliz de mi libertad, quiero placer para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarme, no, 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 no. Casarme, no, 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 no. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más.
Y estábamos escuchando a un grupo feminista que se llama Las Taradas y estaba buenísima la letra, así que te lo súper recomendamos. Y bueno, para seguir en tema, no por taradas, sino por feministas, estamos en línea con Laura Ascurra. Ella es integrante del colectivo Actrices Argentinas y bueno, una de las que está haciendo historia en esta lucha que estamos llevando adelante para que haya aborto legal, seguro y gratuito. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola María José, ¿cómo va? Bien, qué alegría, qué lástima sí. Que no pudiste venir al piso, pero bueno, otro día te esperamos, pero sí, me encanta. Por suerte con mucho laburo, bueno, qué grabando bueno. Y también trabajando en el teatro de miércoles a domingo, con lo cual... Contame un poquito de eso, después volvemos al aborto, así ya me contás un poquito qué estás haciendo en el teatro, dónde estás y todo, que están en vacaciones de invierno, o sea que... Sí, estamos en vacaciones de invierno, pero bueno, como decimos siempre, ¿no es cierto? Nosotros nos sentimos un poco como la nave espacial de la calle Corrientes. Ajá. Yo estoy en la obra Toc Toc, que es una Sí. comedia que lleva 8 años en cartel, Wow. siendo la comedia más vista del teatro argentino. Es en realidad una comedia francesa. Toc Toc es de un autor francés, pero que está maravillosamente adaptada al universo argentino, Sí. y creo que también parte del gran éxito que tiene la obra es por su adaptación. La obra, bueno, son 6 personajes con diferentes trastornos obsesivos compulsivos que tienen que mejorar su calidad de vida, y bueno, aparentemente hay un prestigioso doctor Cooper que puede ayudarlos, y bueno, y la obra se trata de eso, ¿no? Yo la vi cuando se estrenó, imagínate, y los elencos han ido cambiando, ¿no? En realidad Toc Toc tiene 2 elencos. Tiene el elenco original, en el que están Dani Casablanca, Mauricio Dayub, Jorgelina Vera, ahora está Natacha Córdoba, Jimena Riestra y yo, y Juan Grandinetti. Ese es el elenco, digamos, original. Los hombres quedan, se fue Gentile y vino Grandinetti, y las mujeres fueron cambiando por maternidad y por diferentes situaciones de la vida. Después de 2 años, o creo que 3 años de la obra, yo estoy hace 5 años, armaron un elenco paralelo para que pueda llegar a las provincias. Ah, sí, ese recorrido. Entonces, en ese elenco paralelo sí hubo mucho cambio de actores y de actrices, Claro, pero en la obra, en la puesta original, que es la que hacemos nosotros en el multiteatro de miércoles a domingo, bueno, ahí ha habido poquitos cambios, pero se conserva casi la mitad del elenco original desde que empezó Toc Toc hace 8 años. Sí, bueno, qué bueno. ¿Y el público va o con la situación económica se vio un poco la... Bueno, ahora vacaciones de invierno viene toda la gente que viene de distintas provincias, Sí, ¿no? sí, viene mucha gente de las provincias, y también viene mucho gringo, mucho chileno, mucho paraguayo, mucho uruguayo. El público se renueva. Como diría Mirta. Claro. Y hay algunos que vienen también por segunda vez, por tercera vez. Hay compañeros. Hay algunos que adquirieron el síndrome compulsivo de ir a verlos. sí, total, le agarra el toque con la misma obra. Ajá. Es un mega cliché. Pero es interesante porque la verdad que es muy divertido lo que sucede. ¿Y qué es lo que estás grabando que me decías también? Y estoy grabando un proyecto nuevo muy divertido que se llama Go, que es en realidad para un público infanto-juvenil, que va a salir el año que viene, pero bueno, ya lo estamos grabando ahora, y bueno, todavía me queda 1 mes y medio más de rodaje, así que bueno, estoy con 1000 cosas. Sí, varias realidades paralelas. En 2 laburos, a full con la causa, pero bueno, así estamos muchas mujeres en este momento, así que por suerte me siento triples superacompañada. jornadas. Bueno, Laura, estamos en tramo final de acá el 8 de agosto, todos los martes verdes, todos los miércoles verdes, estamos acá, llueva, truene, haga frío, pero me gustaría saber un poco de tu historia personal, de cómo te involucraste en el grupo de actrices argentinas, de cómo ves la situación y el feminismo en este momento. Mira, un poco me llamó el colectivo porque sentí la inmensa necesidad de ser parte como mujer y también como actriz de apoyar y visibilizar lo que la campaña propone y viene batallando hace 13 años.
y lo cual considero que tiene que ser una lucha de todas las mujeres, principalmente porque estamos pidiendo la ampliación de nuestros derechos. Eso me parece que es como el valor más fuerte y contundente de esta gran lucha. Qué bueno. Y en lo particular, ¿te tocó ir a hablar con alguien? Sí, Contanos alguno de los chismes. Te puedo decir que, sí. o sea, en muchos aspectos de mi vida, muchas cosas cambiaron desde que empecé en el colectivo, desde que empecé a interiorizarme muy profundamente en el feminismo, en lecturas femeninas, feministas, en encontrarme con compañeras, en escuchar a compañeras. Realmente yo digo, no... siempre de alguna manera estoy con las minorías, pero nunca fui una mujer militante, digo, nunca me sentí afín con ningún partido político, con lo cual no tengo experiencia en militancia, en ninguna agrupación política. También me dieron ganas de ser parte de este colectivo de actrices porque justamente es un colectivo transversal, o sea, es un colectivo que en realidad, el otro día hablábamos con las compañeras en la asamblea, bueno, en realidad es un colectivo multipartidario, porque sí tenemos otras compañeras que militan en diferentes partidos, entonces sí podríamos decir que es multipartidario, pero no que no estamos cerradas y solamente ancladas a una, a defender una postura única política, ¿no? Así, mira, muchas de nosotras, yo cuando fui chiquita era la democracia, Alfonsín, me hice radical, etcétera, pero cuando vino la crisis partidaria, digamos, que empezaron a hacer desastres y yo me replegué a el feminismo, la verdad que cuando uno defiende causas no se equivoca nunca, porque a veces estás en un partido que van para un lado, que van para el otro, que viste que no, los partidos omnicomprensivos en Argentina a veces abarcan una gama de direccionalidades muy diversas. En cambio uno cuando defiende causas, que a mí me pasó con todos los temas del INADI, pero con el feminismo creo que está bien claro, no se equivoca nunca, porque ahí es ir siempre en el sentido correcto, digamos. Claro, entonces exacto. Después el resto de las cosas que se vayan acomodando, pero... Es cierto, pero me parecía como también importante ser parte del colectivo porque tenemos que unirnos mucho las mujeres, porque también me doy cuenta de que tenemos una necesidad muy fuerte de hablar después de haber sido silenciadas durante tantos años. Esto inevitablemente me pone, o sea, me despierta una fibra extra como mujer y como actriz, ¿no? Digo, las actrices siempre tenemos una empatía particular con la gente porque de eso se trata nuestro trabajo. Nosotras interpretamos personajes, personas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un vínculo, un enlace con lo emocional que enseguida hacemos empatía. Y a lo largo de sumarme en esta colectiva, que un poco nació a raíz de la carta que escribimos a diputados, ¿no? Hace 2 meses atrás, que parece una eternidad, pero no fue hace tanto tiempo, empecé a descubrir que hay muchas mujeres fuera del ámbito de nuestro circuito de actrices, que somos más charlatanas y más expresivas, en donde muchas mujeres necesitan hablar, necesitan ser escuchadas, necesitan, al hablarlo, de alguna manera lo vuelven a recrear y entonces también lo pueden sanar, lo pueden sacar para afuera. O sea, yo siento que todo este momento para las mujeres, particularmente hablando de lo que es el aborto y en esta lucha en donde necesitamos la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres han podido hablar de sus propias experiencias, porque no podemos ser necios en este sentido, en que el aborto existió de toda la vida, existe, seguirá existiendo, y muchas mujeres callaron esto, lo han callado con sus propias parejas, lo han callado con amigas, algunas sí lo han dicho y sus amigas las han acompañado, algunos familiares también la han podido acompañar, algunas mujeres han ido solas a abortar, algunas mujeres lo pensaron en su momento y no lo pudieron llevar a cabo por toda la estigmatización que había atrás, sosteniendo un presente imposible, ¿no? Chicas muy jóvenes teniendo que seguir adelante un vínculo con una persona que no amaban, y no solamente que no amaban, sino que también las maltrataba.
Digo, yo creo que todo esto es también una puerta, no solamente la lucha por la ley, ¿no? Sino esto de poder unirnos las mujeres y poder deconstruirnos, que es una palabra que me gusta mucho, poder deconstruirnos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En sacar conceptos que hemos adquirido a lo largo de siglos, bajo, por supuesto, una voz masculina, de construirnos entre nosotras también como mujeres, ¿no? Empezar a tener un sentido más concreto de la sororidad, de lo que es comprender a otra mujer, de entender que todas estamos batallando diferentes cuestiones personales, más allá de si somos rubias, coloradas, flacas o con más caderas, o sea, creo que tenemos que empezar a ser un poco más amorosas con nosotras mismas y eso también es la sororidad, ¿no? Entrar también en empatía con todas las mujeres, no solamente con nuestras amigas y hermanas y compañeras de laburo, sino con las mujeres en general. Y creo que ahí es donde empieza realmente el verdadero cambio, en un reseteo fuerte y contundente de lo que es realmente proclamar y pedir nuestros derechos, la ampliación de nuestros derechos en el siglo XXI. Estamos en el 2018, sí. O sea, estamos en el futuro, ¿me entendés? Es momento de que hablemos, es momento de que nos unamos, es momento de que empecemos a tomar nosotros las decisiones. Estamos escuchando a Laura Escurra, ella es del colectivo Actrices Argentinas, actriz, bueno, muy reconocida. Laura, ¿qué expectativas tenés de acá al 8? Con tanto trabajo no sé si podés hacer mucha movida verde, pero estás... Sí, estoy haciendo un montón de movida verde. Contame, ¿qué estás haciendo? Sí, ¿Estás viniendo acá? ¿Estás llamando? Comunicándome con secretarias de senadores, organizando reuniones para mis compañeras, y yo no puedo ir porque tengo que grabar, van mis compañeras, soy parte de la comisión, ahora empecé a ser parte también de la comisión de prensa del colectivo. Digo, esto es un trabajo de hormigas, y de hormigas podadoras, esto lo digo para los que saben de jardinería. Yo que estoy también así como estoy en la lucha, en la lucha verde, también estoy en la lucha con mis hormigas podadoras, y las veo trabajar en el jardín de mi casa, que no quiero tirar veneno, en el jardín de mi terraza. No tengo jardín, tengo una terraza en donde tengo muchos cultivos chiquitos y poquitos, pero bueno, crecen. Y tengo las hormigas podadoras y yo las veo, no las puedo matar porque son tan geniales, y las veo laburar y digo, nosotras somos esto, nosotras somos esta cantidad de hormigas que cada una tiene su función, que cada una está con una acción específica. Creo que cada uno de los colectivos femeninos está laburando a full para realmente lograr que el 8, bueno, podamos lograr la media sanción que nos falta y que las pibas estemos en la calle. Es muy importante que las mujeres estemos acompañando esta sesión. Realmente es histórico todo esto que se está dando, es absolutamente histórico y me emociono cuando lo digo. Esto pasa por hablar con actrices, pero es real y pienso que tenemos que ser parte de este momento histórico y tenemos que estar en la plaza el día 8, tenemos que estar acompañando a nuestros senadores, que son las personas que hemos elegido, que son los funcionarios a quienes les pagamos el salario para que elijan y elijan bien para su pueblo. Entonces, digo, me parece que más allá de obviamente que queremos que sea ley y logremos nuestro objetivo, creo que todo lo que ha pasado también en la sesión de diputados le ha dado mucha visibilidad al accionar de cada uno de nuestros políticos, ¿no? Me parece que quedaron con una lupa adelante muy fuerte y contundente y hemos visto diputados que no saben hablar, que no saben leer, que no saben expresarse. Después, bueno, cada uno podrá tener más o menos instrucción y por ahí trabajo personal cada uno, pero creo que este es el momento en donde realmente estamos exigiéndoles a nuestros políticos que tomen decisiones a favor de lo que les estamos pidiendo, lo que les está pidiendo la gente. Bueno, Laura, yo te quiero agradecer muchísimo a vos y al conjunto de las actrices, y espero que nos veamos antes del 8 y el 8, en nombre de las que hace
muchos años, de las que hace, no sé, sacábamos la cuenta, 35 años, 30 años, veníamos trabajando esto a veces contracorriente, y ahora sentirnos tan acompañadas, tan fortalecidas, y esta multitud de adhesiones de gente joven, de gente prestigiosa que pone su cuerpo y su cara pública en este tema, la verdad que estamos muy honradas, muy contentas, y bueno, y creo que no va a ser el último tema en el que vamos a trabajar juntas. No, esto es solo el comienzo. Yo hablaba, sí, aparte hablaba con Jazmín, yo ahora estoy en la beta ecofeminista, altamente preocupada por los temas ambientales, ya que me hablabas de tu jardín y de tus hormigas. Sí. Acabo de terminar hace 3 días mi tesis doctoral, acá le aburro a todo el mundo, pero después de 5 años de escribir, y la verdad que la preocupación es mucha, y me parece que las mujeres en estos aspectos vamos a dar que hablar, porque también hay que dar un cambio de paradigma importante para vivir diferente, ¿no? Que absolutamente, no tiene que ver... y creo que empieza a darse, y con fe y con trabajo tenemos que estar muy seguras y orgullosas de eso también. Bueno, así que después del 8, que va a ser verde, vamos a seguir haciéndolo más verde como ecofeminista. Contá conmigo. Yo te anoto en mi lista. Sí, anótame en tu lista, bueno, en tu lista lubertina. En mi lista lubertina. Un beso grande, querida, que sigas fantástico tu trabajo, y bueno, nos estaremos viendo en las calles. Gracias, sí, nos veremos en las calles, nos veremos en los pasillos. Y que sea ley, hermana. Bueno, un beso grande, Laura. Gracias. Un besote. Chau. Bueno, y seguimos en Café con Luber. Esta era una nota esperanzadora porque vamos en la buena dirección, pero ahora volvemos. Me gustaría, respecto al tema para volver al tema del aborto y la votación del 8, sería bueno saber qué estuvieron negociando María Eugenia Vidal y Carolina Stalin con el Papa en la reunión esa, ¿no? Famosa de hace un tiempito, ¿no? Bastante inquietante la nota de Horacio Berbisky de ayer en su blog. Y ¿viste bueno, que fueron a lo de Mirta Legrand y se armó la discusión en una con Catherine Fulop, en la otra con no sé quién, y Stanley estaba ahí, pero no pestañó, y es más, yo creo que tendría acordado que Mirta no le preguntara, porque era servido que Mirta le dijera, y vos, querida, la nota de Berbisky, ¿vos qué pensás? La nota de Berbisky de ayer se titula "Hay 2019, pero ¿para quién?", digamos, ¿no? O sea, como que pareciera que hubiera algunos es para que gire a Vidal, algunos desprendimientos o algunos llamémosle separaciones o salir corrido de la posición respecto a Macri, pensando en una posible continuidad o en una posible alianza con el que ellos mismos llaman el PJ racional, ¿no? Pero yo te digo esto, primero, el PJ que ellos llaman racional, encabezado por Pichetto, está votando a favor del aborto legal, o sea que la verdad... por suerte, la racionalidad... Hay internas. Bueno, hay internas, pero digo, Urtubey, que es uno de los candidatos. Urtubey, hermano, el gobernador se manifestó a favor de la despenalización del aborto después de todas las discusiones que tuvimos sobre educación sexual, sobre escuela religiosa y qué sé yo. Le escribo, le pongo en Twitter al hermano todo el tiempo, que fue mi compañero de facultad. ¿Sabés esa historia? No. Bueno. Rodolfo Urtubey fue compañero mío de facultad y yo fui medalla de oro ganándole por unos centésimos, pero un brillante abogado constitucionalista. Rodolfo, yo le pongo todo el tiempo en Twitter y te digo, vota como tu hermano dijo que ahora estaba a favor. Bueno, no sé, no contesta, pero yo creo que cualquiera que quiera ir hacia adelante, si ve las multitudes juveniles apoyando el aborto legal, aunque no lo haga por convicción propia, tiene que tener una visión de hacia dónde va la sociedad, porque digo, vos no te agotás en una elección, vos seguís. Por eso me sorprende también la actitud tan ultramontana de Vidal, ¿no? Bueno, pero quizá tenga que ver con, ya te digo, con desprenderse o de tratar de despegarse de la suerte del gobierno en un contexto en el cual es bastante dudoso lo que puede ocurrir. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, vamos a no tanto los números, pero que tengas un pequeño resumen. ¿Qué obras van a sacar? Para que la gente termine teniendo un resumen
de qué significa esa letra chica, que fue lo que vos me preguntaste originalmente. Un punteo muy sencillo: mantener impuesto promedio a las exportaciones de soja en el 25,5%. Pará, vamos despacito, porque tenemos que entender. Esto implica la suspensión de la baja de las retenciones. A ver, ¿cuánto eran las retenciones en el gobierno anterior? Bueno, ¿A cuánto llegó a bajar? Al 35%, y fue bajando, digamos, sucesivamente al 0,5 mensual, pero hasta llegar a estos valores. Expliquemos esto. Hoy están en el 26. Retención no es un impuesto. Retención quiere decir que... Bueno, para el que ¿termina siendo un impuesto? Es un impuesto, sí, de alguna forma lo es, recauda de manera directa el tesoro, digamos, por supuesto, digamos, o sea, no es un impuesto, bueno, no es un impuesto técnicamente, pero opera como tal, o sea, se queda con una porción de esa supuesta utilidad. Pero no Cuando te la fue devuelven toda la en discusión, algún momento. No. Entonces no es una retención, es un impuesto. Bueno, pero bueno. Yo pensé que la retenían no, un tiempo, no es a prueba, el... no es a cuenta de ganancia, no es como un impuesto. Reducir los subsidios a la energía del transporte, reducir, escuchá esto. Estamos al horno, peor. ¿Qué van a reducir si ya nos estamos cagando de frío? Bueno, esto lo que quiere decir, por eso yo voy a leer el título y lo voy a traducir. Reducir más los ineficientes subsidios a la energía y el transporte, ni más ni menos que el tarifazo siga su curso, más allá de el impacto social que eso puede tener. Pero viste que el gobierno dijo que iban a ralentizar los aumentos del 2019. La semana pasada lo tuvimos a Boada. Porque tienen que contener el costo social del ajuste. Ahora vamos a ver si lo pueden lograr. Reducir la nómina salarial, ajustando el empleo público a través del desgaste sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la Administración Federal para siempre. O sea, hasta que los números cierren. Hasta que los números cierren. O sea, las personas son fungibles. Demorar la implementación de la reciente aprobada reforma fiscal, que es lo que yo te decía, a 2020 como mecanismo para preservar ingresos. O sea, se cortan todas las reducciones impositivas que estaban programadas en la reforma fiscal. Espera un segundito. Una cosa que a mí me súper preocupa, que va en línea con mi investigación y con todo lo que conté en la primera parte, es la venta de tierras públicas. Bueno, eso está Esto dentro. Es muy grave, porque, a ver, todas las cosas que son terrenos públicos, fiscales, sobre todo de militar, de Fuerzas Armadas, en las provincias, aquello. Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires son todos los terrenos ferroviarios, que es todos los negocios que están haciendo, que además los están vendiendo sin pasar por el Congreso, que ya viene de un mal decreto de la época de Cristina, pero Cristina vendió 3 lotes para las casitas del Procrear, ahora se están vendiendo todo. Si me permitís, vamos a llegar a eso. Es gravísimo. Bueno, ¿qué postergás? Las reducciones a los aportes patronales que estaba siendo pedido por todas las empresas, digamos, como diciendo, es la vieja cantinela de que si vos me reducís los aportes patronales yo voy a tomar más empleados, lo cual es absolutamente mentira. ¿Y los redujeron los aportes patronales? Bueno, pero es lo que dice la reforma del diciembre del año pasado. Y la posibilidad de deducir el impuesto a las ganancias a las transacciones financieras, que también estaba incluido en la ley del año pasado. Racionalizar... Ya termino. ¿Reducir el impuesto a las ganancias? Para aquellas inversiones, para lo que sea reinversión de parte de las empresas. Bueno. Racionalizar el gasto en bienes y servicios, escuchá, con un recorte del 15% en términos reales en 2018 y continuando en 2019. ¿Y qué sería bienes y servicios? Que las oficinas funcionen menos horas. Todo lo que son las compras y suministros. Claro, pero lo que te quiero decir es esto. ¿En hospitales qué vas a recortar? ¿En escuelas vas a recortar? ¿En la universidad vas a recortar? Tenés que recortar en oficinas públicas. En oficinas públicas lo que hay que hacer entonces para reducir eso es que haya un horario más reducido para que gasten menos luz, menos papel, o lo que dijo Duhovne en términos de los autos, en términos de las plantillas de autos, de los choferes, etcétera. Yo te digo, he sido empleada del Estado muchos años en distintas épocas, ¿sí? De lo que yo recuerdo que había en los años y monitoreo incluso en el Congreso, la verdad que yo no veo que, no sé,
los funcionarios de alto nivel, el ministro, los secretarios, a mí, en todos los años, salvo en el INADI, que era secretaria de Estado, no me tocó tener un auto en la vida. Son no monedas, si y vos ese lo ves en usaba, era términos una agregados, camioneta. no es tan importante, es más el componente simbólico, pero sí que está como que es parte, digamos, del acuerdo. Pero como además diciendo, es lo una vamos a boludez reducir. cuando dicen que reducen el sueldo de los ministros. Esto qué no sé es una yo, boludez. en números no es no representativo. Esto no es una. Reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para el 2019 con la expectativa de que los proyectos de participación público-privada protejan el nivel global de desembolsos de la infraestructura pública. Esto es un delirio. Un y delirio, sabés porque perfectamente. a ver, de público-privado, el privado no va altruistamente a poner en favor del público. El privado cuando va muerde y sale con un pedazo mayor. Es una locura. Y esto que sí es que el se dolor, queden con los trenes. el que se dolor queden de con cabeza todo. de los gobernadores y el dolor de cabeza de las provincias, reducir las transferencias discrecionales a las provincias en 1.2 puntos de PBI para el 2019. Bueno, y esto sí va a ser un gigantesco dolor de cabeza. Nos quedan Sí. instantes. La única pregunta que te hago para que me contestes brevemente es: ¿había que reducir el déficit, sí o no? ¿Cómo lo hubieran reducido alguien de manera progresista? Si la respuesta es sí, y si no, ¿qué tendrías que haber hecho? Bueno, a ver. El punto central, vos la estructura, el 65% del gasto está en jubilaciones, sueldos, asistencia social, AUH, etcétera, etcétera. Hay todo un universo que lo congelaron bastante. Que, claro, o sea que la inflación se está haciendo cargo de eso, porque están subiendo la mitad, digamos, con mucha suerte, la mitad de lo que va a ser la inflación esperada para el 2018. El punto central, entonces, son estos gastos que nosotros estamos diciendo operativos del Estado y los subsidios. Ahora, si vos bajás los subsidios, ¿tiene que haber una correspondencia directa con el tarifazo? Porque uno podría pensar que los subsidios, digamos, que hubo en todo el gobierno kirchnerista, ¿en qué se tradujeron? Es cierto que se tradujeron en menores tarifas, pero ¿esos subsidios sirvieron para que las empresas reinvirtieran? No, eso fue un curro de las empresas privatizadas, de servicios públicos, de los trenes que estaban en mal estado, etcétera. Nadie los obligó a cumplir. Eso estuvo mal. Una estricta regulación estatal respecto a las empresas de servicios públicos, sí, es la energía, respecto a todo lo que es la estructura de servicios públicos, que son bienes sociales, efectivamente, y si no es considerado como un bien social, un servicio público, evidentemente vamos a tener este tipo de problemas. Pero también yo lo vería por el lado de los ingresos, que era lo que yo te decía anteriormente. Ellos, en este momento, están consiguiendo en los primeros 5 meses del 2018 prácticamente equilibrio fiscal. Digamos, esto, ¿y cómo están consiguiendo equilibrio fiscal? Porque la inflación se hizo cargo de eso, aumentaron mucho los ingresos respecto al esperado en el presupuesto, precisamente por el efecto inflacionario, mientras los sueldos quedaron absolutamente relegados por una absurda paritaria que tuvo como techo el 15%. Si vos tuvieras una estructura impositiva mucho más progresiva, en el sentido de poder cobrar impuesto a las ganancias mucho más suculento a aquellos sectores que han sido los grandes ganadores, por ejemplo el tema de los bancos, o el tema de la producción primaria, o el tema de la minería, si vos tuvieras la posibilidad de poder cobrar impuestos patrimoniales a aquellos grandes beneficiarios o a los ricos, vos tendrías una estructura impositiva que te permitiría tener muchísimos más grados de libertad vinculado a lo que es el gasto social en su conjunto. Ese es un tema. Pero por otro lado, el Fondo Monetario Internacional no es solamente que está poniendo el dedo en los números. Y vuelvo al tema de la venta de tierras, y no solamente la venta de tierras, sino vender las acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ese es el objetivo de última, el objetivo global del neoliberalismo a nivel mundial, bajar la influencia del Estado, la potencialidad que tenga el Estado, reducir el Estado. No sé si vos te acordás de una frase famosa achicar el Estado, de la dictadura militar. Me acuerdo perfecto. Bueno, lo paradójico es que 40 años después estamos discutiendo exactamente lo mismo. Bueno, para mí, extractivismo puro en la minería, extractivismo puro en la soja, extractivismo en la venta de tierras, extractivismo. De esto vamos a estar hablando en distintos programas. Gracias, Ale, ya nos estamos yendo. Favor. Pero
quiero recordarte que mañana, martes verde, vamos a estar desde las 16:30 en la puerta del Senado de la Nación. Sigue la comisión y todo el miércoles. Así que si querés nos vemos en persona. Yo voy a estar saliendo ahí a las 17:30. Y también no quiero dejar pasar, porque te dije lo de los códigos urbanísticos y el código de edificación y que tenemos planillas para firmar en los barrios y me lo podés pedir por las redes sociales. No quiero dejar pasar la venta ilegal de animales. Están utilizando el marketing del ecoparque para hacer un eco shopping, que ya se votó en primera lectura, pero además los animales que habíamos quedado, que dejaba de ser un zoológico y se trasladaban, están trasladando los dos lobos marinos a un lugar en Miami para su venta. Eso está documentado y hubo una fuerte movida este domingo por las organizaciones animalistas y sin zoo, y lo vamos a seguir hasta sus últimas consecuencias, porque la idea de trasladar los animales no es para que estén en peores condiciones, sino para que vayan a lugares que estén en mejores condiciones. Así que todo es un negocio. La vida es un negocio en esta etapa de la ciudad y de la Argentina, pero el negocio, las vaquitas son ajenas, se las llevan a otros. Y acá en este caso hasta los lobos marinos se están vendiendo, no se puede creer. Son los animales y sus derechos y ellos los venden. Bueno, nos vemos en la semana que viene. Gracias, Alejandro. No, por favor, gracias aquí a todos en Radio Sónica. Gracias, Laura Ascurra. Y por supuesto, a todos ustedes que nos siguen semana a semana, que nos mandan mensajes, que nos mandan mails. Ya volvemos a estar más activos contándoles todo lo que pasa en la ciudad y en la Argentina. Un beso muy grande. Mañana martes verde. Chau.